Buenas tardes, bienvenidos todas y todas al ciclo de conferencias Desafíos para la prevención y combate de los delitos ambientales en la Amazonía del Perú. Mi nombre es Patrick Wieland, soy director del proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y estaré a cargo de la moderación de esta sesión. Hoy conversaremos sobre la situación de los delitos ambientales durante la pandemia. Nos referimos básicamente a los delitos de tráfico de especies, tala ilegal y minería ilegal. Se han reducido los delitos ambientales en el contexto del COVID, se han acentuado las brechas de infraestructura e institucionalidad en las regiones amazónicas. ¿Qué soluciones existen desde la sociedad civil para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia? Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al señor Jim Thomas, director de la misión de USAID en el Perú, quien estará a cargo de la inauguración de este ciclo de conferencias. El señor Thomas ha dedicado 23 años de su vida al trabajo humanitario para USAID. Antes de venir al Perú, fue director de misión en Haití y director de la Oficina de Asuntos del Caribe en Washington, D.C. Sus labores en el servicio exterior incluyen trabajos en México, Afganistán, Colombia y Pakistán. A lo largo de su carrera, el señor Thomas se ha especializado en temas relacionados con democracia, gobernanza y derechos humanos. Adelante, por favor, señor Thomas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Jim Thomas, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el Perú. Tengo el agrado de abrir este ciclo de conferencias organizados por el Proyecto Prevenir de USAID, que busca visibilizar los retos que se tienen en la Amazonia peruana para prevenir y reducir los delitos de minería ilegal, tala ilegal y tráfico de especies. Consideramos que el momento es oportuno, pues es necesario poner en la agenda los delitos ambientales, particularmente en este nuevo periodo electoral que nos acerca. Este ciclo de conferencias igualmente busca visibilizar oportunidades y espacios de cooperación y de impulso de sinergias con una diversidad de actores a nivel de gobierno y sociedad civil, incluyendo a la academia, los pueblos indígenas y al sector privado. Y creo que es bueno reflexionar a la luz de los hechos, que estando en un contexto de COVID, los delitos ambientales no se han detenido, sino que estos continúan. Y en algunos casos inclusive se han incrementado. Vale recordar, por ejemplo, un reciente reporte de la iniciativa MAP, apoyado también por el proyecto Prevenir, que nos informa de nuevos focos de deforestación en Madre de Dios debido a la actividad minería ilegal y que han llegado a lugares como el Boco Palayamanu, afectando las tierras, la vida y la seguridad de los indígenas Amahuaca. Y como no pensar también en las vidas que se pierden en la Amazonía en manos de aquellos que lucran con las actividades delictivas e ilegales en el sector ambiental. La pérdida más reciente, el defensor ambiental Roberto Pacheco, a pocos kilómetros de Puerto Maldonado, es solo un lamentable ejemplo de ellos. Por otro lado, es importante resaltar que durante la pandemia se han tenido una significativa participación e intervención de instituciones como la FEMA en Madre de Dios y la ilegalidad que no ha parado. Solamente en este periodo y en la fecha se han llevado a cabo 310 operativos de la FEMA, Madre de Dios, apoyados por las fuerzas del orden. Por ello, me parece realmente oportuno y felicito a los colegas de Prevenir que hoy iniciemos un ciclo de 5 conferencias que contarán con ponentes de muy alto nivel. Hoy iniciamos con el tema la situación de los delitos ambientales en el contexto de pandemia y tenemos la suerte y el honor de tener con nosotros el doctor Marc de Ruggieri, de amplísima trayectoria en el Perú y en América Latina,
La seguirá un panel de expertos como son el doctor Julio Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente, la señora María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de ACA, y el doctor César Gamboa, director ejecutivo de DAR. En la búsqueda de un manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales de la Amazonía, el gobierno de los Estados Unidos sigue comprometido en apoyar al Perú en el manejo sostenible de sus recursos naturales. En USA y en la Embajada de los Estados Unidos en Lima, seguiremos trabajando con los operadores de justicia ambiental e instituciones gubernamentales peruanas para dotarlas de herramientas y asistencia técnica para liderar las reformas necesarias para prevenir y combatir los delitos ambientales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Tomás, por sus palabras de bienvenida y por acompañarnos esta tarde en el inicio del ciclo de conferencias. A continuación, doy pase al doctor Marc Duroiani, que nos dará una ponencia que nos ayudará a poner en contexto la Amazonía y nos planteará algunas posibles soluciones a los retos que enfrenta. El doctor Duroiani es profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ha sido director general forestal del Perú y ha ocupado diversos cargos en organismos multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ha sido también presidente de la Sociedad Entomológica del Perú, vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas. Fue el primer entomólogo forestal del Perú y participó directamente en la creación de numerosas áreas naturales protegidas. Es un experto en conservación de la Amazonía y autor de innumerables publicaciones. Adelante, doctor Duroiani. Muchísimas gracias. Es un privilegio estar con ustedes esta tarde y voy a tratar de cumplir mi tarea. Mi tarea es un poco de pronóstico. Creo que todos nosotros tenemos una idea clara de la situación de la Amazonía y me parece muy importante, en base a esa realidad, decidir qué vamos a hacer y qué se puede hacer. Lo que voy a mencionar va a parecer un poco iluso quizás, pero sin ilusiones no se avanza. Entonces voy a ir adelante. Hay que tener conciencia clara que lo que ocurre en la Amazonía es fruto de la combinación de pobreza, ignorancia, que conlleva informalidad, que a su vez conlleva corrupción. A eso se suma una falta grande de gobernanza y bueno, y el resultado de todo eso es deforestación, degradación y obviamente contaminación. Pero de todo lo que ocurre en la Amazonía, lo más evidente, lo más palpable es la deforestación. Por eso voy a insistir mucho en qué puede hacerse para frenar un poco la deforestación. Digo bien frenar, porque el Perú, como ustedes saben, en la época de Antonio Brac, se comprometió a la deforestación cero, lo que obviamente no ha resultado en disminuir ni siquiera en 1 hectárea el ritmo de deforestación anual. Entonces, la deforestación cero es una utopía, pero sí se puede hacer mucho para frenar la deforestación, y de eso vamos a hablar. En primer lugar, quería mencionar que no se sabe exactamente cuánta tierra deforestada existe en la Amazonía peruana, porque como ustedes saben, los gobiernos tienen una tendencia a esconder muy bien la información. Entonces, la Amazonía se ha achicado misteriosamente de 78 millones de hectáreas a 72 millones. Entonces, lógicamente, cuando se dice que en este momento oficialmente hay 9 millones de hectáreas deforestadas, se está olvidando todo lo que ya se deforestó antes de decidir que la selva tendría 72 en lugar de 78 millones de hectáreas, que es lo que existía en la selva cuando yo era joven. Cuando tenía la edad de ustedes, nadie hablaba de 72 millones, era 78 y algo más. Bueno, entonces, hay mucha deforestación. ¿Qué hacer para
para reducir bueno, la deforestación se debe obviamente a la expansión agropecuaria. El fenómeno de la deforestación por minería es un fenómeno reciente, aunque la minería siempre existió, obviamente, pero realmente el ritmo de deforestación importante que adquiere es una cosa completamente nueva. Entonces, para reducir la presión de la expansión agropecuaria es lo primero que importa. ¿Y por qué importa? Porque de los 9 a 12 millones de hectáreas deforestadas, solamente se utilizan cada año entre 2 y 3 millones de hectáreas. Eso sale de todas las estadísticas que ofrece el país. Entonces, todos los años hay una enorme proporción de tierra, entre 70 y 80%, que ya se ha deforestado, que ya tiene carreteras, que ya tiene cierta infraestructura, pero que no produce nada. Entonces, el primer paso es estabilizar y fomentar el uso de la tierra ya habilitada. Entonces, para eso voy a mencionar varias cosas. Nada de lo que voy a decir es nuevo, pero sí es importante reseñarlo en este contexto. En primer lugar, creo yo, hay que titular la tierra que ya está deforestada. No importa si es tierra de aptitud forestal, si es tierra A, B, C o D, ya está deforestada, su valor ecológico ya disminuyó radicalmente. Vamos a dar al que posee esa tierra, darle el derecho a tenerla, titular. Hay que titular, hay que acelerar el proceso de titulación. 2. Al mismo tiempo que se titula los privados que ya están sobre esos millones de hectáreas deforestadas con poco uso o sin uso, hay que también terminar la titulación y demarcación de las comunidades nativas y campesinas. Recuerden que los nativos tienen 12.4 millones de hectáreas en la actualidad, pero que todo indica que en el futuro van a tener mucho más. Entonces, hay que consolidar eso. También habría que consolidar, bueno, y eso incluye comunidades campesinas también. Áreas naturales protegidas. Hay que consolidar todo eso. No solo debe estar en los registros públicos, que es algo que todavía falta hacer en la mayor parte de los casos. Las áreas protegidas en el Perú cubren más de 20 millones de hectáreas. Pero es bueno que haya más. Por eso creo que la parte de la estrategia implica aumentar las reservas privadas, facilitar a los privados participar en la tarea de conservar, especialmente en forma de corredores, que es un tema que cada día es más urgente en función del cambio climático, sino que también hay que fomentar, crear áreas de protección municipales, que la ley de áreas protegidas lo permitía, pero que por comodidad o no sé qué motivo, el gobierno simplemente ha eliminado esa opción. En todos los demás países, las áreas de conservación municipal son muy importantes y pueden serlo cada vez más. Tenemos de otra parte ya consolidado 17 millones de hectáreas de bosque de producción en mucha tierra. Y tenemos también bosques de protección que no están demarcados, excepto 2 o 3 que han sido reconocidos como áreas protegidas, pero en realidad los estudios indican que más o menos el 20% de la Amazonía en las partes altas, es técnicamente bosque de protección. No estoy hablando de bosque de protección estilo CERNAMP, que es una aberración. O sea, un bosque de protección no se crea un área protegida. Un bosque de protección no es un parque. No debería serlo, pero lo han transformado en eso. Estoy hablando de la parte técnica. Bien, entonces, si uno suma todas las hectáreas que he mencionado, las que ya están deforestadas que deben ser tituladas, las que son de comunidades, áreas protegidas, bosque de protección, bosque de protección no, bosque de producción, ¿qué es lo que queda? Solo quedan en el Perú, en la Amazonía peruana, más o menos 6 millones de hectáreas que no tienen dueño, que no son del Estado, porque la ley lo dice, pero no son parques, no son bosques de producción, no son nada, están ahí. Hay 6 millones, es poco, pero es importantísimo. Entonces,
esa es la situación que tenemos ahora. ¿Por qué hablé tan detalladamente de eso? Porque se insiste mucho en hacer ordenamiento territorial. Pero ¿para qué, digo yo, gastar dinero en hacer mapitas de colores cuando en realidad ya está todo definido? El ordenamiento ya está hecho. Solo falta decidir qué hacer con los 6 millones de hectáreas que no tienen una titularidad reconocida formalmente. Entonces, el resto ya está zonificado, ya está ordenado, no necesita gastarse más dinero por eso. Yo soy un convencido que hay que trabajar con el ordenamiento de facto, que es el que se puede producir si consolidamos todo lo que he dicho antes. Bien. Otra parte es, obviamente, exigir que el agrobusiness, la agricultura, simplemente estamos todavía hablando del primer tema de estabilizar el uso de la tierra, ¿no? El agrobusiness tiene que definitivamente restringirse a la tierra ya deforestada. O sea, no se debería tolerar la deforestación de tierra nueva para agrobusiness ni para agricultura, dicho sea de paso. Yo soy un convencido que tenemos que llegar a lo que algunos países ya han declarado, que es la intangibilidad de los bosques naturales. Los bosques naturales no se cortan nunca más. La agricultura puede desarrollarse en otros lados. Y otro ítem que quiero mencionar en este punto es desmitificar lo de la agroforestería. La agroforestería, en términos ambientales, es un engaño. Es deforestación disfrazada. No puede eliminarse 90% de los árboles y plantar en bajo cacao o café y decir que eso es agroforestería. Eso es deforestación, punto. Otra cosa es cuando la agroforestería tiene por objetivo aumentar la densidad de árboles. Entonces, la agroforestería debe comenzar en la tierra ya desnudada, ex chacras dedicadas a ganadería o cosas así, y ahí sí plantar árboles y poner debajo café, cacao y lo que quieran. Ahí vamos a hablar realmente de mejorar el ambiente, no desmatando 80-90% y plantando debajo de lo que queda. Entonces, eso es muy importante, lo estoy diciendo de una forma un poco brutal, pero es verdad. Hay un error en todo esto de aplaudir la agroforestería hasta dentro de áreas protegidas, lo que está prohibido, y el propio CERNAP lo ha hecho. Entonces, eso es un comentario. Bien, ahora, si hemos reordenado el territorio de la forma que estoy explicando, que ya está casi así, casi ya está, es solo consolidar eso, con la titulación de las propiedades privadas, porque ya tiene dueño toda esa tierra deforestada, y haciendo esa parte, ya tenemos la tierra fijada, nos faltan los 6 millones de hectáreas. Ahora hay que elevar, estamos hablando de evitar más deforestación. ¿Qué hacer? Todo el mundo va a decir, ay, en el Perú hay hambre, tenemos que producir más, ¿verdad? Pero recuerden que cada hectárea actualmente bajo uso agropecuario produce entre 10 y 50% de lo que podría producir si se trabaja bien. Piensen que la mayor parte de la pecuaria peruana en la Amazonía es media cabeza por hectárea, la densidad, cuando en cualquier ganadería razonablemente bien hecha en el Brasil se tiene 3 cabezas por hectárea en la Amazonía. Entonces, eso es un tema que se repite con el maíz, con la yuca, con el cacao, con el café. Todo lo que producimos en el Perú es 10, 20, 30, no, mentira, 50, 60, 70, 80% menos de lo que se puede producir con tecnología, ojo, que existe, no es una tecnología que hay que inventar, ya existe, está ahí. Hay gente que la usa, pero son muy pocos. ¿Por qué los demás no lo usan? Porque no hay asistencia técnica, porque no hay extensión agrícola, porque no hay crédito, no hay, en fin, ningún tipo de apoyo a hacer eso, usar toda la tierra ya deforestada y en esa tierra producir 2, 3,
4 veces más que lo que se produce en la actualidad. ¿Que es difícil, que es imposible? No, es súper fácil. No hay ningún problema en eso. Ya existía en el Perú servicios de investigación y extensión agrícola maravillosos funcionando en la Amazonía en los años 50 y 60. Además era con apoyo de la ID de la época, dicho sea de paso. Pero en fin, funcionaba muy bien. Entonces, pero hay algo más que hay que hacer. Hay que mejorar la calidad de las carreteras que sirven la parte deforestada, porque el productor nunca va a conseguir producir bien si no tiene cómo transportar, cómo evacuar su producción. Entonces, las carreteras tienen que ser mejoradas. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De no construir más ninguna carretera en bosques naturales. Se acabó, se prohíbe una moratoria de 10 años. No hay más carretera en bosque natural. Todo el dinero que no se usa en expandir la red vial, hay que usarla para consolidar la red vial ya existente, que está toda en áreas que pueden producir agricultura mucho más que ahora. Bueno, entonces yo insisto, la cuestión de la moratoria de 10 años de construcción, puede haber excepciones, nada de esto es drástico, todo tiene va y viene, todo es negociable, pero eso es la parte más importante. Y también hay que mejorar la navegabilidad de los ríos. Yo entiendo, aquí mi amigo César al frente, yo entiendo que las ONGs y la sociedad local paralice la hidrovía, yo entiendo. Si era ilegal, si estaba mal hecho, paralicen, pero no vengan a decirme que no se puede navegar en los ríos amazónicos, los ríos más caudalosos del planeta. Eso no tiene ninguna lógica. Y la navegación fluvial es muy importante. Y además va a ocurrir de cualquier modo. Si no tratamos de racionalizarla, igualito van a crecer los barcos, las dragas, igualito van a cortar los pasos, entonces mejor es hacerlo. Ahora, que ese no fue la buena parte, pero hay que pensar en eso en el futuro. Bien, ya hemos tocado todo lo que era la tierra ya deforestada, en la que está la llave para evitar deforestar más. Pero ¿cuál es la otra fuente de deforestación? La explotación forestal, que ustedes mismos han demostrado que es de 60 a 90% ilegal. La explotación forestal es una desgracia, y yo soy forestal y puedo decirles, y soy de la primera promoción de ingenieros forestales de este país, puedo decirles que nuestro principal fracaso como forestales es no haber conseguido hacer manejo forestal de a verdad en el Perú. Pero la culpa no es solo nuestra, la compartimos con casi todos. Bien, entonces el segundo tema es valorizar el bosque natural de modo a aumentar el interés de la sociedad en conservarlos y manejarlos en forma sostenible. Y para eso la primera revolución es que el bosque natural en el futuro, y eso estoy luchando con mis colegas forestales, más jóvenes pero más viejos de cabeza que yo, para decirles el bosque natural es importante por los servicios ecosistémicos, no por la madera. La madera sáquenla de la reforestación, sáquenla de cualquier otro lugar. Hay mucho espacio para hacer plantaciones forestales como las ha hecho Brasil, Chile, Argentina. Entonces, pero el principal función del bosque natural es servicio ecosistémico. Pero para eso, y me parece muy importante que la ID esté escuchando, es que hay que efectivizar el pago de servicios ambientales, porque hay que reconocer que los países ricos siguen diciendo no cuidan el bosque, pero nos dan centavitos para ayudar a los que realmente cuidan el bosque. ¿Qué le decimos a una comunidad nativa que tiene 50, 100 mil hectáreas, que no cortan un árbol, luchan, mueren defendiendo eso y no reciben un centavo por hectárea por haber cuidado el bosque? Entonces hay que establecer un mecanismo de efectivo de pago por servicios ambientales. BRAC comenzó algo, pero no continuó, en fin, es algo que es un tema fundamental. El manejo forestal de los bosques de producción, que ya la producción de esos bosques va a ser servicio, mucho más que madera,
La tiene que hacer el Estado. Llevamos 50 años haciendo leyes mediante contratos y otros mecanismos y ahora concesiones, diciéndole al privado, toma tus 100.000 hectáreas o tus 50, y tú cuidas del bosque. Tú tienes que hacer manejo forestal sostenible. Eso es imposible. No puede, porque si trata de hacer eso no va a ganar dinero, porque esa es una función del gobierno, es cuidar de la salud de todos los peruanos, el agua del planeta, el agua del Perú, el agua de los países vecinos. Es un tema de gobierno, no es decirle al privado, oye, maneja este bosque, saca madera, hazte rico y cuídame el bosque. No puede. Hay varios trabajos míos en que está realmente demostrado que si un maderero honesto quiere cuidar del bosque y vivir de la madera, va a fracasar. No puede. Además de la competencia de la explotación forestal ilegal. Otra cosa, los bosques naturales deben ser incorporados a la cuenta nacional, en fin, eso ya son derivados. Los bosques de protección. Yo dije antes que hay cerca de 20% de la Amazonía que es bosque de protección. Estoy viendo el tiempo cómo se me va. En el Perú hay que hacer lo mismo que en otros países. Quien cuida de la parcela de bosque de protección que está en su propiedad es el dueño. Entonces, si se titula a los privados que ya están usando los 12 millones de hectáreas de forestal, cada uno de esos en su chacra va a tener que cuidar la parte que es de protección. El que tiene un río va a tener que evitar de deforestar en la vera del río. El que tiene una ladera muy empinada no va a poder usar eso. Él tiene que cuidarlo. Oigan ustedes, en el Brasil existe esa legislación que dice que lo que es bosque de protección es cuidado por el mero efecto de la ley. Y los procuradores, la policía forestal, los funcionarios de los servicios forestales lo hacen cumplir. Y es fácil, no tiene que ser reglas complicadas de clasificar el suelo. Me olvidé. Lo que hay que hacer es eliminar ese reglamento de clasificación de tierras que es obsoleto. Se acabó de tierra forestal, tierra agrícola, se acabó todo eso. La tierra es tierra. Acabó eso de que es lo que precisamente está permitiendo tanta coima, tanta confusión con la expansión, por ejemplo, de la palma aceitera. Es el reglamento de clasificación de tierras. Cuando yo era director general, ese reglamento nos ayudó a salvar que regalaran la tierra para la reforma agraria. Pero pasó el tiempo y fue modificándose y hoy día no tiene pies ni cabeza. Cualquier tierra plana, más o menos plana, es cultivable. Se acabó eso de tierra de aptitud forestal, tierra de aptitud agrícola. Eso, la tecnología moderna ya no necesita de eso. Bien. Paso rápidamente, no voy a hablar de la minería aluvial, tengo varias ideas aquí, pero veo que ya me faltan 5 minutos. Pero yo soy un convencido que sí se puede organizar a los operarios y pequeños extractores de tal forma en cooperativas bien técnicamente asistidas, con financiamiento y todo, para liberar a esa gente de sus opresores, que son los patrones del oro y del narcotráfico. Todo eso está asociado en un solo pedazo. Yo sí creo que es posible sacar esa tropa que ayuda a los mineros ilegales a seguir adelante y transformarlos en mineros decentes. No voy a hablar mucho más. Existen paquetes tecnológicos, control de tráfico de insumos, combate financiero. Si el gobierno quisiera realmente frenar la minería ilegal, va a los bancos, va a las cuentas, deja de matar gente en la selva. Tiene 1000 formas de resolver eso si realmente quisiera. Ahí hay un problema más complicado. También quisiera hablar sobre la asistencia técnica y financiera integral, especial a las comunidades nativas y campesinas. Dijimos que en este momento hay 12 millones de hectáreas en manos de comunidades nativas. Y va a haber mucho más, porque ellas siguen reclamando. Casi todos los 6 millones de hectáreas que yo dije que aún no tienen un dueño bien definido, van a pasar para las comunidades nativas. Es lo más probable. Entonces, digamos que de aquí a 10 años tengan 20 millones de hectáreas.
Ellos no tienen capacidad de defender eso si nosotros no los ayudamos. Yo no entiendo cómo es posible en un país donde 20, 12, no vamos a hablar de 20, por el momento 12 millones de hectáreas pertenecen a los nativos y nadie los ayuda. No hay un servicio de asistencia técnica, no tienen financiamiento, nadie les dice cómo explotar bien el bosque. Hay una serie de proyectitos. Yo no estoy diciendo que no haya ONGs con buena voluntad que dan ayuda, pero yo estoy hablando de ayuda en serio, un servicio estatal poderoso cuya función es brindar asistencia técnica y financiera a las comunidades nativas para que usen bien sus 12 millones de hectáreas de bosque, que nosotros queremos que los cuiden, pero para cuidarlo hay que decirle, aquí puede hacer esto, aquí no puede hacer esto otro, puede ganar dinero en esta forma y pagarles, por supuesto, por los servicios ecosistémicos que brindan. Eso sigue siendo esencial. Sobre pesca y caza no hay tiempo, me quedan 2 minutos sobre pesca y caza. Lo único que quiero decir de pesca: hay que fomentar el manejo de cochas. Las cochas tienen que ser entregadas prácticamente a las comunidades vecinas y ellos son los únicos que deben explotarlas y deben manejarlas de una forma en libertad. No es para transformar eso en piscicultura, es para hacer manejo de pesca en ambientes limitados y hacer, obviamente, ahí prohibir la pesca industrial y fomentar piscicultura con especies nativas, pero no en las cochas. Las cochas para el manejo silvestre, como se debería hacer también con la fauna silvestre. Bien, lo único que quiero terminar diciendo, la selva no está aislada del Perú, como bien sabemos. Entonces, creo que es muy importante nunca olvidar, cuando hablamos de lo que acabamos de hablar, que para evitar más destrucción de la Amazonía, hay que invertir en el desarrollo agropecuario de la costa y de la sierra. En la costa hay cierto apoyo, pero la capacidad de expansión de la agricultura en la costa es enorme. Y no tiene que ser solo de hacendados o gente rica. Hay 1000 formas de expandir la agricultura en la costa. Y en la sierra, Dios mío, tenemos cerca de 3, 4, 5 millones de hectáreas de andenes abandonados. Pero no vamos a hablar de andenes, puede parecer muy laborioso, aunque actualmente existen tipos de maquinaria que funcionan perfectamente en los andenes, por ejemplo. O sea, no es que van a tener que estar con la chaquitaquia, no. Todo tiene soluciones técnicas perfectamente viables. Entonces, la expansión de la mejora de la agricultura y la pecuaria en costa y sierra es parte de la estrategia para evitar la deforestación en la selva. Bueno, ustedes me dirán que todo eso es imposible, pero en fin, y ahí repito lo que dije al comienzo. Si uno no tiene una imagen objetiva, aunque sea complicada, si uno no imagina lo que quiere hacer, bueno, nunca se va a hacer. Entonces, ahí hay una propuesta, es 1000 veces discutible, puede decirse esto sí, esto no, hay 1000 problemas, no estoy diciendo que nada va a ser fácil, pero yo les digo una cosa. En 1963, cuando yo salí de la universidad como ingeniero agrónomo, ni siquiera era forestal en la época, en el Perú solo había 2 parques nacionales que no servían para nada, Tingo María y Cutervo. ¿Quién iría a imaginar, ni nosotros en ese momento, que solo 10 años después ya teníamos 12 millones de hectáreas de parques? Y que hoy día tenemos más de 20 millones de hectáreas protegidas y más o menos bien manejadas, a pesar de todo lo que no está bien. Entonces, no hay nada imposible, nada. Y sí podemos, sin duda, hacer. ¿Que va a necesitar una revolución? Puede ser, pero si no hacemos una propuesta para los revolucionarios que vendrán, pues no vamos a hacer nada. Tenemos que tener ideas para darles. Se cumplió mi tiempo, me pasé 1 minuto. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Doroyani por su provocadora e interesante alocución. Ahora les pido, vamos a dar inicio a un panel de expertos.
pero les pido que vayan preparando sus preguntas para podérselas formular a nuestros invitados. El profesor Droyani terminó su presentación animándonos a que no hay imposible soñar con una Amazonía verde, bien conservada. Él hablaba de una revolución, yo diría una revolución verde para la Amazonía, y a ambicionar un cambio, ¿no? Y creo que ese es un poco el reto que nos propone. Yo diría que de la presentación del doctor Droyani podríamos hablar, él nos ha comentado la importancia de la titulación, ya sea de tierras deforestadas, de áreas naturales protegidas, pero también de tierras indígenas como una forma de reducir la presión sobre el bosque. Nos ha pedido, ha planteado la intangibilidad de los bosques naturales y una moratoria para las carreteras por 10 años. Nos invita también a valorizar el bosque natural a través del pago por servicios ecosistémicos en una conversación interesante norte-sur, la responsabilidad de los países desarrollados para la conservación de la Amazonía. Nos ha planteado que el manejo forestal y la conservación de la naturaleza es también una obligación del gobierno y no únicamente de los privados. Y finalmente, en cuanto a las actividades económicas, propone brindar asistencia técnica, organizar a los mineros en cooperativas, a los pueblos indígenas para el buen uso del bosque y finalmente expandir la frontera agrícola en la costa y sierra del Perú como una forma de reducir la presión sobre la Amazonía. Para dar inicio a nuestro panel, quiero darle la bienvenida en primer lugar al doctor Julio Guzmán. El doctor Julio Guzmán es el procurador público del Ministerio del Ambiente, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de posgrado en Derecho Penal y Gestión de los Recursos Naturales. Durante sus 20 años de ejercicio profesional, el doctor Guzmán ha desempeñado, entre otros, los cargos de secretario técnico del Consejo de Defensa Judicial del Estado y asesor del Despacho Ministerial de Justicia. En su gestión como procurador público del Ministerio del Ambiente, participa en la comisión especial encargada de evaluar y proponer un nuevo marco legal, sustantivo y procesal para el seguimiento penal contra quienes realicen actividades de minería ilegal. En segundo lugar, la ingeniera María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de Conservación Amazónica, ACA, es ingeniera industrial de profesión con maestría en Desarrollo Sostenible y Biología en Conservación de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Tiene más de 15 años trabajando en temas relacionados con el medio ambiente, la conservación, el cambio climático, economía circular, integración económica y negociaciones internacionales. Cuenta con experiencia en la conducción, la coordinación con el sector privado, gobierno, cooperación internacional y actores de la sociedad civil para ejecutar iniciativas locales, regionales, a nivel nacional. Finalmente, nos acompaña el doctor César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. El doctor Gamboa es abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en el derecho ambiental, siendo representante de la Asociación Civil en el Consejo Directivo del CERFOR, del AITI Board, el Fondo Casa de Brasil y del Bank Information Center. Además, es profesor del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para empezar con nuestro panel, queríamos plantearle al doctor Guzmán algunas interrogantes y, por supuesto, su reacción a la presentación del doctor Droyani. ¿Cuál es el rol del Ministerio del Ambiente en la conservación y preservación de la Amazonía frente a una evolución en la criminalidad ambiental de la que nos hablaba el señor Jim Thomas? ¿Y con qué herramientas cuenta el Ministerio para combatir y hacer frente a estos delitos? Adelante, doctor Guzmán. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick, y quiero agradecer la presentación del profesor Droyani. Ha sido extremadamente, breve en resumir una problemática tan compleja, pero lo ha hecho de una manera muy precisa. En realidad, son muy pocos los que pueden entender el problema de nuestra Amazonía como él lo hace. Soy un seguidor de sus publicaciones. Muchos de los argumentos que él ha desarrollado el día de hoy son compartidos. Antes de contestar esa pregunta, que es muy breve, la que me has planteado, Patrick, quiero comentar que el profesor ha hecho una delimitación de dos problemas muy importantes que desde la óptica punitiva del Estado no están siendo combatidos correctamente. Él ha brevemente hecho un resumen de la problemática de la Amazonía en dos contextos relacionados al bosque, que es la tala extensa, monocultivos y últimamente la actividad minera ilegal,
y la tala selectiva, que es una tala quirúrgica que va, digamos, encadenada con el tema del comercio ilegal de madera de alto valor. Cuando uno se pone a pensar cuál de estas dos es la más lesiva para el bosque, uno claramente puede dejar la figura de que la tala extensa es la más lesiva. Siendo esta la más lesiva, sin embargo, es la menos atendida. Cuando uno ve los sistemas punitivos, ¿no? Dice, a ver, que el derecho administrativo sancionador se preocupa de la tala extensa y vamos a encontrar un vacío que realmente preocupa. En los últimos años se ha preocupado el Estado peruano, ¿no?, de dirigir y emitir normas y disposiciones en relación al otro problema que es el minúsculo, que es probablemente el 5 o el 8% de la deforestación de nuestra Amazonía, que es la tala selectiva, ¿no? Donde hemos creado instituciones como Sinfor, por ejemplo, que vigilan, supervisan y sancionan las actividades relacionadas a este tipo de actividades. Pero hemos dejado de lado, ¿no?, la problemática de la tala extensa. Y creo que sí es importante la claridad con la que el profesor Udroyani nos ha manifestado el problema, y hay una serie de situaciones y propuestas que nos está dejando para analizarlas, ¿no?, que además son muy valiosas desde lo técnico. Y ahora sí te voy a contestar lo que me preguntaste con respecto a cómo el Estado peruano está generando. Y yo recuerdo hace algunos años, ¿no?, cuando el ministro Antonio Brag, primer ministro de la cartera de Ambiente, conversábamos sobre los problemas de la Amazonía, y además una persona que tenía mucha percepción con respecto al futuro, nos planteamos la idea, ¿no?, de generar espacios punitivos, ¿no? Y ahí aparece por primera vez la posibilidad de crear la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, ¿no?, como un ente del Poder Ejecutivo encargado de contribuir a la persecución de los delitos ambientales, entre los cuales se encuentran los delitos forestales, con dos artículos muy claros que son el 310 y el 310A. Y es ahí donde, digamos, consolidamos toda la información y vamos nutriéndonos en el tiempo con las mejoras normativas y además con el desarrollo de las actividades propias digamos, del derecho penal ambiental. Se mejora el tema de la redacción del informe fundamentado, y en realidad se va desarrollando todo un contexto bastante claro de mejora del sistema punitivo. Aparecen, es más, se ha contribuido a lo largo de todo este tiempo en el desarrollo de normas muy interesantes desde el plano punitivo, como son las leyes de interdicción, que en teoría, y he tenido la oportunidad de compartir este tipo de información con colegas sudamericanos, ¿no?, y quedan sorprendidos porque el sistema punitivo peruano en materia de persecución de dos delitos muy particularmente, ¿no?, el de minería y el de tala, tienen mecanismos muy fuertes de persecución. Incluso estas leyes de interdicción lo que atacan es el patrimonio, ¿no?, los instrumentos delictivos de las personas vinculadas. Lo vemos diariamente como los medios de comunicación hacen transmisión de ataques de este tipo, destruyendo maquinaria, ¿no?, en los lugares donde vienen operando estos personajes vinculados al hecho delictivo. Se han mejorado el sistema punitivo, las leyes penales se han incrementado, se han incorporado, algo que me parece importante, se han incorporado estos dos crímenes ambientales a la ley de crimen organizado, ¿no?, dándoles una ventaja. A ver, ¿cuál es el sentido, cuál es la ventaja de tener estos dos delitos en las leyes de crimen organizado? Es que al investigador los faculta a utilizar técnicas de investigación aún mucho más interesantes, ¿no?, como la remesa vigilada, el chuponeo, la interceptación telefónica, ¿no?, el agente encubierto, situaciones que permiten develar organizaciones criminales como las que hace poco se han develado en Madre de Dios, que comprometen a varios funcionarios, incluyendo algunos fiscales ambientales, ¿no? Entonces creo que no se trata de lo que haga el ministerio, porque el ministerio forma parte de un grupo de instituciones, ¿no?, vinculadas al trabajo sistémico que vienen desarrollando, que contribuye de una u otra manera, ¿no?, con mejor información para las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público. Así que creo que en ese contexto el Ministerio a lo largo de estos años ha tenido una mejora, digamos, significativa. Lo único malo es que no hemos podido reducir los niveles de criminalidad, porque los niveles de criminalidad no se reducen porque se incrementen las penas, sino se reducen porque tenemos que tomar decisiones técnicas como las que ha planteado el profesor, ¿no?, para que los agentes intervinientes en esta relación de la informalidad, que además es el caldo de cultivo para todo lo que se deriva de esto, puedan perder el incentivo, ¿no?, de desarrollar actividades criminales. Creo que el tema de la deforestación extensa, la tala extensa, o como bien lo ha definido, basada en el incremento de actividades
agroforestales, ¿no? La siembra de cacao, de palma aceitera en la selva, tienen que tener una mirada muy, muy cuidadosa, además muy técnica, que no responde, obviamente, al derecho penal. Eso no responde al derecho penal, sino tiene que tener una mirada estrictamente técnica, ¿no? Donde los profesionales de campo nos van a indicar qué es lo mejor. Y creo que lo más importante de lo que rescato yo personalmente del planteamiento que hace el profesor es que sí, pues, tiene que haber una mirada sobre el bosque ya deforestado, ¿no? Tenemos que agregarle un valor, ¿no? Para que pueda de esa manera, ¿no? Mejorar la productividad y así disipar un poco la presión que existe sobre bosque no degradado, porque es natural. Conforme exista la necesidad de generar mayor espacio para la siembra de monocultivos y agricultura migratoria, tenemos el riesgo de perder más bosque. Pero si lo volvemos aún más rentable, los bosques ya, las zonas ya degradadas, tenemos la posibilidad no solamente de mejorar nuestra actividad agroindustrial, sino que tenemos la posibilidad de proteger de esa manera, ¿no?, los bosques. Y si eso le sumas en otra dimensión la posibilidad de que se pueda generar lo que ha manifestado, me ha gustado ese término de esta zonificación de fáctica, ¿no? Ya de hecho, ya está ahí, hay que utilizarla. Me parece interesante esa denominación y además guarda mucha relación con la realidad. Creo que esos son los caminos que nos pueden conducir, ¿no? No quiero utilizar la frase del querido ministro Antonio Brag de deforestación cero, porque en realidad eso es una utopía, no creo que podamos lograrlo, pero sí podríamos generar un descenso significativo de la deforestación. Pero sigo diciendo que si nosotros no distinguimos los dos problemas, porque son dos dimensiones totalmente distintas. La tala selectiva, ¿no?, esa quirúrgica, tiene una problemática distinta y hay que además generar espacios para combatirla, pero hay una, que es la tala extensa, que está pasando desapercibida y además es la más lesiva, digamos, para nuestra Amazonía. Con eso termino, Patrick, y quedo atento pues a las interrogantes que se puedan formular. Muchísimas gracias, doctor Guzmán, por sus reflexiones. Ahora vamos con María Elena. María Elena, el doctor Turoyani nos planteaba la necesidad de enfocarnos en la gestión privada, incluso de áreas protegidas. Y ACA es un ejemplo en ese sentido. ¿Cuál es la experiencia en estos últimos meses respecto de la presión vinculada con actividades ilícitas en el bosque, en general, en la experiencia de ACA? Y además ustedes tienen una experiencia muy interesante con el desarrollo de tecnología para tener ojos en el bosque. ¿Qué lecciones aprendidas podrías compartir con nosotros? ¿Y es posible escalar estos casos de éxito que nos plantea ACA? Muchas gracias. Gracias, Patrick. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan en esta tarde. Un placer estar compartiendo esta conversación con el doctor Turoyani, con Julio, con César, Patrick. Gracias por la invitación y, por supuesto, con Jean Thomas. Primero quería hacer una reflexión a partir de lo que mencionaba Mark, y que efectivamente recuerdo en el año 2012 cuando todos corríamos a buscar data para poder saber las cifras exactas de cómo iba la deforestación en el Perú. Y nos dábamos en ese momento, 2012, con la ingrata sorpresa que no había muchos mapas, no había mucha información, ¿sí? Y teníamos que siempre entrar a los supuestos, ¿no? A la opinión de expertos. Y en ese momento se llegó a establecer que teníamos 120.000 hectáreas de deforestación al año. Hoy, que ya tenemos muchísimos mapas, de todos los estilos, de todas las instituciones, ahora nuestro problema ya no es la data, sino es cómo la leemos y la integramos. Estamos en 155.000 o 150.000 para algunos de tasa de deforestación anual. Entonces, efectivamente, en lugar de estar avanzando, estamos retrocediendo. Y yo creo que algo importante, como lo mencionaba Mark, creo que parte de tener una estrategia y una visión, ¿no?, de qué queremos hacer con esta inmensidad que la tiene detrás. En la fotografía la tenía detrás Mark, la inmensidad y la riqueza que es la Amazonía peruana y en general la Amazonía en la región. No necesariamente por el producto que es un pedazo de madera, sino más bien pensando económicamente
cómo va a tener el valor y se va a incrementar en los próximos años debido a la gran problemática que estamos sufriendo por los incendios forestales y por cambio climático, ¿no? Esta crisis climática que nos está llevando a un cambio drástico, ¿no?, en el comportamiento de la Amazonía en sí misma, ¿no? Ese proceso de sabanización, este temido tipping point al que vamos a llegar a un punto crítico, nos tiene que hacer repensar para qué estamos usando o cómo estamos usando estos recursos tan valiosos que son únicos y que no necesariamente vamos a poder lograr esta solución al plazo que necesitamos para evitar estos problemas drásticos, que si hacemos un costo-beneficio, definitivamente el impacto que vamos a tener de climático y en general del ecosistema y cómo reaccione, ya no solo vamos a tener zoonosis o pandemias como las que estamos viendo, sino que efectivamente el costo va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, eso necesitamos hacer un análisis costo-beneficio de cómo poder usar un recurso tan valioso. Coincido plenamente con lo que menciona el doctor Marc. Y en particular, Patrick, nosotros sí, efectivamente, Conservación Amazónica, acá nosotros tenemos, durante 20 años, tenemos el honor y la responsabilidad de proteger una concesión de conservación, ¿no? De casi 40.000 hectáreas. Y para nuestros amigos televidentes, 1 hectárea es como una cuadra, ¿no? Imagínense cómo ustedes cuidan una cuadra en su casa, imagínense 146.000 hectáreas, ¿cómo las cuidamos? ¿Cuánto serenazgo? ¿Cuánta policía? Eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido interesante, no solo por nosotros mismos, sino porque conocemos y estamos allá en Cusco y en Madre de Dios, sufriendo con los diferentes defensores ambientales, como a veces nos catalogan, cómo logramos hacer una protección efectiva. Y algo muy importante ha sido el rol de la tecnología. Efectivamente, como lo mencionabas, ha sido los ojos que nos permiten facilitar, no solo que a ustedes tomar un Waze y cómo llegar tan rápido a un sitio, sino cómo poder detectar trochas, caminos, por ejemplo, por donde el delito se va a perpetrar, ¿no? O inclusive rastros que deja un bosque por haber sido intervenido. Entonces, algo muy importante que hemos aprendido es el rol de la tecnología, y también hemos aprendido que la tecnología no es mágica, ¿sí? Algunas pueden servir para algunas situaciones, mientras que otras no. Una imagen satelital de alta resolución efectivamente nos puede dar muchas pistas, pero si no es comprobado, ¿no?, y analizado, contrastado de repente con unos drones monitoreados en campo, no necesariamente podemos lograr observar lo que está sucediendo. Y no solo eso, también hay otras tecnologías como los monitoreos acústicos, las cámaras trampa y hoy por hoy la inteligencia artificial, ¿no? Y todas las tecnologías y los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos últimos años los vamos a poder ver en el Amazon Tech, que justo precisamente es la semana que viene, es un evento que viene siendo organizado por acá en los últimos 3 años, y este año en particular estamos apoyados por la co-creación conjuntamente con el proyecto de Prevenir de USAID y conjuntamente con la cooperación de Noruega. Estamos realizando este evento que invito a todos, que vamos a tener unos aprendizajes espectaculares. Pero algo que sí quería rescatar de las lecciones aprendidas, un poco dolorosas por nosotros también en el campo, es que nos hemos dado cuenta que necesitamos articular, ¿sí? Porque no basta con que un protector, un defensor, un posesionario del bosque utilice un dron, imágenes satelitales y toda la alta tecnología, si es que no tiene a una autoridad, ¿no?, empoderada, que conoce que efectivamente una imagen de un dron en el que ha mostrado un árbol tirado, talado, es evidente que ha sufrido un delito, ¿no? Y entonces necesitamos articular y que esa articulación sea conocida, que los operadores de justicia, por ejemplo, conozcan cómo detectar una tala que es diferente a un proceso de minería, que es diferente a un proceso de deforestación, que es diferente, por ejemplo, a un tráfico de tierras. Entonces, necesitamos articular y sobre todo actores que conozcan estos nuevos delitos. Antes me decían delitos ambientales, cualquiera podría decir que eso es contaminación. Y no, esto ya está tipificado, pero ¿cómo logramos que desde a nivel nacional, regional y local puedan conocer
de qué se trata y cómo, por ejemplo, discernir entre un delito administrativo, es lo mismo deforestar un árbol que deforestar 100, ¿sí? ¿Cómo podemos de alguna manera distribuir, clasificar y ordenarnos? Porque lamentablemente los recursos son escasos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos? Y no solo eso, cómo la policía, cómo las autoridades que tienen que fiscalizar también están empoderadas. Saben cómo utilizar tecnología, saben cómo sobrevivir en un bosque y entienden esta nueva legalidad que hay en torno al bosque. Entonces necesitamos articular, y esto significa, y como lo mencionaba hace unos minutos, hoy nuestro problema no es falta, hoy nuestro problema es cómo nos entendemos. A eso le llamamos la interoperabilidad, ¿no? De todos estos sistemas de información, cómo conversa el procurador del Ministerio del Ambiente con un OSINFOR, con un gobierno regional, también con actores de la sociedad civil. Entonces necesitamos entrar a ese peldaño y la tecnología es nuestra aliada. Nosotros hemos podido comprobar, y con esto quiero terminar, un caso yo considero de éxito que ha sido un proceso de descentralización del monitoreo, del control y vigilancia del bosque. ¿Cómo? Empoderando a aquel concesionario forestal, a aquel concesionario de conservación que quiere hacer las cosas bien y quiere mantener el bosque en pie y hacer ecoturismo, ¿cómo le otorgamos a él, darle la responsabilidad y empoderarlo, que también tiene la responsabilidad de vigilar? Pero al mismo tiempo enseñarles cómo manejar la tecnología, cómo presentar una denuncia de forma adecuada y al mismo tiempo articular, por ejemplo, con una fiscalía especializada en medio ambiente de Madre de Dios, con una unidad de monitoreo satelital que le permita también entender e integrar todas estas tecnologías y avances para que haya una conversación, que se entiendan y puedan ser realmente todos responsables, porque el Estado tiene un rol muy importante, pero todos, sociedad civil, autoridades descentralizadas, tenemos que ser partícipes de este sistema de control de vigilancia. De lo contrario, el plazo es como si tuviéramos un tic-tac que nos suena poco a poco. Cada pérdida de bosque, esto nos va a costar cada vez más. De repente no a nosotros, pero sí en los siguientes 10 años o las siguientes generaciones. Yo creo que por ahí voy a dejar esta primera intervención, Patrick. Muchísimas gracias, Marilena, por las interesantes reflexiones. Ahora queríamos dirigirnos a César. César, desde la perspectiva de dar, nos hablaba el profesor Doroyani sobre la importancia de empoderar a los pueblos indígenas con títulos de propiedad, pero también con asistencia financiera y técnica. ¿Qué oportunidades ves tú en el futuro para empoderar a los pueblos indígenas y lograr una mejor preservación de los bosques en la Amazonía? Y en segundo lugar, ¿qué rol juegan los defensores ambientales? Hemos escuchado mucho de ellos recientemente. ¿Qué crees tú que puede hacerse para protegerlos frente a las amenazas que permanentemente sufren? Gracias, César. Sí, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Ok, sí, siempre, agradezco, Patrick, la oportunidad de estar acá también con los demás panelistas y comentar lo que Marc ha disertado. Siempre es sumamente provocador y para Derecho Ambiente y Recursos Naturales siempre es un placer poder conversar y dialogar con los colegas y especialmente con Marc, ¿no? Marc se ha centrado mucho en el tema de la prevención, ¿no? En el tema de políticas, en el tema de arreglos institucionales, pero también en que esto, que son arreglos institucionales, sea lo más sencillo posible, ¿no? Sea lo más práctico, dada la experiencia que él tiene. Ya se ha probado tantas cosas que quizás no es necesario probar más, simplemente hacerlas, ¿no? Y estamos de acuerdo en ello, ¿no? Cuando hemos hablado sobre el tema de transporte sostenible o el manejo forestal comunitario o el manejo pesquero, hay distintas experiencias que pueden enriquecer, pero el reto está del dicho y llevarlo al hecho, ¿no? Y los arreglos institucionales, en vez de solucionarlos, los empantanan, ¿no? Los limitan, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento que debemos rescatar de lo que él ha mencionado, sacando la experiencia, por ejemplo, de la ley forestal del año 2000, con un sistema de concesiones forestales que no terminó de cuajar, o el proceso de formalización minera de los últimos 8 años, ¿no? Lo digo esto porque Marc se plantea no las medidas de protección o prevención, como Julio lo ha mencionado, ya en la parte punitiva ya es algo tardío, ¿no? O las medidas de protección donde el Estado no tiene mayor presencia, pero él hace ese juego, ese balance entre
lo que sería el mercado, el otorgarle a una persona la propiedad para que él genere una serie de reglas del juego y la presencia necesaria del Estado para asegurar que esas reglas de juego sean eficaces. Como él dice, esa es una utopía que se enfrenta obviamente a muchos retos, ¿no? Y creo que hay que seguir intentando, y creo yo que los anteriores panelistas han mencionado algunos elementos relacionados a ese camino, ¿no? Con respecto a las preguntas, desde la experiencia de dar, creo que comulgamos con lo que ha dicho María Elena. También hemos intentado en los últimos 15 años de existencia de Derecho a Ambiente y Recursos Naturales, en tratar de asumir dos retos apoyando a las organizaciones indígenas, a las comunidades nativas en dos elementos esenciales, ¿no? Primero, en autoorganizarse, ¿no? En fortalecer su capacidad organizativa, y hoy por hoy ese es un reto que va más allá de los criterios comunes de gobernanza, ¿no? No solamente ya tiene que ver con la representación o la negociación, sino tiene que ver también con la propia transparencia y ética de las organizaciones indígenas para poder representar los intereses de las comunidades, ¿no? Hoy por hoy se encuentra ello en un gran debate. Y el segundo elemento, como lo ha dicho María Elena, tiene que ver con el tema de la vigilancia, ¿no? Obviamente los instrumentos como los drones o la tecnología, los mapas geoespaciales que ahora pueden contener información cultural, tienen que obviamente ir de la mano con la capacidad que tienen las organizaciones de realizar lo que es un derecho suyo, ¿no? Que es el derecho a la vigilancia comunitaria. No solamente pensando en actividades económicas, extractivas que pueden afectarlos, sean lícitas o ilícitas, sino en la gestión de su propio territorio, ¿no? Y ahí podríamos decir que en el caso de DAR tenemos un proyecto con la cooperación alemana para promover el manejo forestal comunitario en Ucayali, y es todo un reto, pues, ¿no? Como dice Marc, quizás es un puntito dentro de lo que realmente debería haber un Estado fortalecido, con incentivos claros institucionales para los funcionarios, trabajando mano a mano en el campo para, obviamente, manejar los bosques de las comunidades. Creo que ese es un paso, ¿no? Entonces, yo quería apuntalar en esta primera pregunta que hacías, es que creo yo que el tema central es cómo generar capacidades de vigilancia de las comunidades, de estos actores en sus territorios, no solamente para las actividades ilícitas, es decir, como desarrollar su cualidad de manejo forestal comunitario, sino también para las actividades ilícitas, como es el tema de la tala ilegal, la minería ilegal, ¿no? Donde vemos, y ahí obviamente conectarlo con la segunda pregunta, es la situación en que se encuentra la gravísima de defensores ambientales. Claro, que si uno lo compara con los demás crímenes, hablábamos la otra vez con el Ministerio de Interior y nos señalaban, claro, o sea, hay mucha más gente que muere por accidentes de tránsito que por el tema ambiental. Pero este es un tema que no solamente es un tema de derechos humanos, sino también es un tema económico. Y es un tema que va a generar impactos a toda la sociedad, si es que se van destruyendo obviamente los bosques, y que eso está relacionado a estos defensores. Entonces no es solamente por cantidad de personas, sino por el impacto que se puede generar a toda la sociedad, ¿no? Y es cierto que el Estado ha generado ciertos arreglos institucionales. Tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que habla de defensores de derechos humanos. Ahora tenemos un protocolo y un registro para el tema de defensores de derechos humanos. Lastimosamente no se ha podido aún ratificar el acuerdo de Escazú, pero el punto es que ya el Estado ha hecho ciertos esfuerzos. Lo que tiene que hacer, obviamente, la sociedad civil es seguir empujando en esa línea para la protección de estos defensores y generar sistemas de alertas tempranas, ¿no? Nuevamente volver al tema de vigilancia, conectar a la sociedad y al Estado y a los privados en la problemática que se está produciendo, no solamente en la Amazonía, sino en la costa y en la selva. Y acá, para ir terminando, solamente mencionar lo que dijo Marc, ¿no? Pensar en la Amazonía no es solamente pensar en el bioma amazónico, en la cuenca, hay que pensar qué es lo que está ocurriendo en la costa y en la sierra. Si es algo muy interesante y si esta idea lo plasmamos en la problemática de la formalización minera, hay que preguntarnos qué hacían estas personas antes de ir a Huepete o a Ucamayo, de ir a la Amazonía. Ellos estaban realizando otro tipo de actividades económicas que ya no les resultaba rentable. Y el Estado, si quiere tener una acción de prevención efectiva y si quiere no gastar su dinero en acciones punitivas, tiene que establecer criterios claros de sostenibilidad o de desarrollo local para estas personas en los territorios. Yo les pongo un ejemplo de solución.
justamente analizando el informe de la Comisión Berrantes sobre Desarrollo Sostenible Minero. De todo el territorio nacional, a veces las ONG se quejan de la actividad minera, pero en realidad el 15% está dedicado a la actividad minera y solamente el 1% de todo el territorio nacional se hace actividad minera. Es decir, que el otro 14% está bajo un título minero, pero no se hace actividad minera. Y muchas veces, a través de estos denuncios mineros, es que se han prohibido que actores locales o artesanales puedan seguir explotando en esos territorios, privilegiando obviamente a la gran minería. Pero ¿qué hacen estas personas? Se desplazan a otros territorios, como la Amazonía, donde el Estado tiene imposibilidad para poder controlar, y hacen obviamente actividades ilícitas, ilegales. Entonces, recalcar lo que decía Marc al final, ¿no? O sea, pensar en la Amazonía no es solamente pensar en la cuenca, sino pensar en todos estos circuitos económicos y sociales que se van conectando y que obviamente es necesario que la sociedad civil los vigile. Gracias. Muchas gracias, César, por tu reacción y respuesta a las preguntas. Además, nos hemos mantenido muy bien en el tiempo y eso nos permite iniciar una fase de preguntas del público. Voy a darles a cada uno 3 minutos para poder tener un espacio de réplica y de reacción a los comentarios que ha habido en los distintos paneles, pero yo quería de todas maneras plantearles algunas ideas en estos minutos que nos quedan en este ciclo de conferencias. Lo primero es, María Elena nos pone sobre la mesa la necesidad de articular entre distintos niveles del Estado peruano, nacional, regional, local, para hacer frente a los delitos. No podemos tener una mirada aislada. También creo yo que hay que entender que son delitos transnacionales. ¿Cuál es el rol? Marc hablaba del rol que juegan, por ejemplo, me imagino yo, consumidores del oro en el mundo, del primer mundo, y que gatillan y mueven la demanda por determinados productos del bosque. Otro tema interesante, creo yo, que es el contexto electoral. ¿Cómo podemos aprovechar esa coyuntura electoral para visibilizar la lucha contra los delitos ambientales y los temas que ustedes nos han planteado esta noche en la agenda pública nacional? Y finalmente, el patito feo, literalmente, de estos delitos es el tráfico de especies. En muchas encuestas, en muchos análisis, no aparece como un tema el tráfico de fauna, como una preocupación ambiental de nuestra población. ¿Cómo le damos mayor visibilidad y hacemos que, claramente, el COVID quizás es una oportunidad por el tema de zoonosis, pero cómo hacemos para darle mayor luz, mayor enfoque al tráfico de especies, que es un delito ambiental tan complejo y de impacto enorme como la minería ilegal y como la tala ilegal, de la cual hemos hablado mucho? Entonces empecemos con Marc. Marc, unos 5 minutos para tus reacciones. Gracias. En relación a los comentarios, obviamente no tengo nada que refutar, al contrario, estoy de acuerdo con todos los comentarios hechos, mas quizás resaltar el rol del Ministerio Público en hacer cumplir la legislación, que en otros países, yo veo aquí, esta misma tarde, pasé casi 1 hora escuchando el Ministerio Público en el Congreso de la República denunciando la inacción del gobierno, del IBAMA y del ICMBio en relación a los incendios forestales. O sea, un trabajo súper meticuloso de defensa de los intereses nacionales en relación al medio ambiente. Y eso se repite en cada estado, es muy, muy fuerte. Yo sé que en el Perú eso, gracias a gente como Mariano Castro, eso está comenzando a tomar vuelo, pero falta mucho. O sea, el Ministerio Público es tremendamente activo en el Brasil en esos temas. Yo tenía en mis notas las concesiones. Yo creo que las concesiones de conservación y las concesiones de turismo son fundamentales y deben continuar. Y porque yo no tuve tiempo de decirlo, pero yo abogo
por la derogación total de la ley forestal vigente, que es un mamarracho, no sirve para nada. Pero de las pocas cosas que sirven está justamente las concesiones de conservación y de turismo, más la de conservación. Ese es un tema súper importante. Me agradó que María Elena lo comentó por razones obvias. Todavía no me han invitado ahí, dicho sepas. Quiero conocer. Muy pronto, cuando pase la pandemia. Pero la tecnología es muy importante y pues después algo que dijo César creo que hay que resaltar. ¿Por qué digo que la ley forestal es un mamarracho? Porque son más de 500 artículos que nadie entiende, ni el que las hizo. O sea, la simplicidad es fundamental. Si se hace una nueva ley forestal, es simple. Debe dar espacio al administrador y eventualmente al juez a usar su cabeza y no decirle cada milímetro lo que debe hacer. Además, que me disculpe César, creo que es el único abogado, también una ley forestal no la pueden hacer los abogados. Hay un problema de contacto con la realidad que es, en esa ley, en sus reglamentos, es omnipresente. Entonces, zapatera a tus zapatos, se necesita el derecho para todo. Pero entonces, simplicidad, yo tomo eso y eso es muy importante. Yo creo que lamentablemente los abogados en el Perú son los grandes complicadores de todo lo que es la legislación ambiental. Eso es otra discusión de amigos, porque los quiero mucho, pero igual creo que hay eso. El contexto electoral, yo... por lo que sé, hay poca chance. Yo creo que ideas como las que cada uno de ustedes ha desarrollado o las que yo he presentado, que no son ideas mías, yo soy un gran arrejuntador de ideas que andan por ahí circulando, debemos ofrecer eso a todos y cada uno de los candidatos, hasta los que detestamos, porque si algo pega, va a ser un buen paso adelante. Si alguien pega la simple idea de decretar una moratoria de construcción de carreteras nuevas en los bosques, si alguien pega solo eso, ya se frenó la deforestación a la mitad, porque la mayor parte de la deforestación masiva y la insidiosa se produce a lo largo de los caminos nuevos. Y casi todos los caminos, como vimos en un estudio que hicimos con DAR, son ilegales. Entonces, que prácticamente el 70% de las carreteras nuevas en los bosques son ilegales. Entonces, si se decreta la moratoria, se mete preso al alcalde que está robando dinero público para hacer una carretera que nadie le pidió. Pero no, lo que ocurre actualmente es que llega el Ministerio de Transporte y legaliza eso, y la amplía y la mejora. Es el mundo al revés. Pero sí, repito, en relación a los candidatos actuales, si se consigue hacer algo en relación a eso, ya será mucho. Vamos a repartir esas ideas a todos, asesorar a todos. Tráfico de especies, solo una palabrita. Ese es un tema muy complicado. Yo no sé si ustedes saben, pero yo soy entomólogo, dicho sea paso de profesión formal, más trabajé desde los años 60 en cuestiones de fauna, ¿no? Y creo que en el momento en que estamos, lo que hace falta, y corresponde al CERFOR, que dicho sepa, el CERFOR no debería ocuparse de la fauna, no tiene nada que hacer con eso, es más educación pública. Yo creo que lo que está faltando, la gente ya no sabe lo que es fauna silvestre, y es peor, tienen miedo de la serpiente, tienen miedo ahora con el coronavirus, tienen miedo de todo, y hay que, pero eso solamente se va a lograr en la costa y en la sierra en base a campañas muy bien montadas que eduquen al pueblo. Yo creo que eso es poco lo que podemos hacer, aparte del control, etcétera, etcétera. Yo había pensado que quizá los volver a la idea de los zoocriaderos, pero no, nada de eso ha funcionado y en estas condiciones sería complicarnos más la vida. Yo solo veo educación, lamentablemente, para la fauna silvestre. Gracias. Muchas gracias, doctor Duroyani. Doctor Guzmán.
Sí, brevemente, Patrick, has señalado 4 aspectos que me parecen importantes, ¿no? Has hecho referencia a la articulación y creo que Marilena ha sido clara con mencionar la interoperabilidad. Nosotros lo hemos perseguido por mucho tiempo. Recién este año hemos logrado un consenso con organizaciones como Sinfor, Serfor para generar interoperabilidad, pero no para nosotros, sino para ponerla al servicio de los investigadores, pero también para ponerla al servicio de la sociedad civil, que quieran o no, es un aliado importantísimo en el control y la sanción de estos delitos. Has hablado de los delitos transnacionales, cierto. Hay que analizar el contexto internacional, ¿no?, sobre algunos delitos que de todas maneras tienen una repercusión en la Amazonía. Me refiero a la minería aluvial, por ejemplo, ¿no?, que es, digamos, el ejemplo más claro de cómo presiones externas, ¿no?, generan necesidades internas, y César Gamboa también lo mencionó, ¿no? Hay que hacer un análisis casi social, ¿no?, de cómo es que ha mutado, solamente por poner un ejemplo, madre de Dios, ¿no?, cómo es que ha mutado una sociedad con mucho migrante, ¿no?, altoandino, que va en busca de trabajo. Así que yo creo que ahí hay un compromiso más de las ciencias sociales para poder explicar el fenómeno y además para poder plantear soluciones que puedan en un corto plazo, ¿no?, lograr objetivos claros. Y el contexto electoral, preocupante. Preocupante, como cada contexto electoral para nosotros es preocupante, porque lastimosamente estas economías informales presionan el contexto político. Si no es extraño y no es un secreto tampoco mencionar que los candidatos pues están siendo financiados por estas economías informales e ilegales. Así que estar atentos. Creo que comparto la opinión del profesor cuando decimos hay que pegarle esto aunque sea a los enemigos, ¿no?, para ver si algo de esta propuesta interesante pueda quedar en algún planteamiento político en esta presente campaña. Tráfico de fauna. A ver, recogiendo lo que dice el profesor, sí, esto es un tema educativo, pero lo que pasa es que hay que distinguir el tráfico de fauna, que hay 2 fenómenos muy marcados, y creo que la estrategia que desarrollaron hace algunos años de lucha contra el tráfico de fauna no ha sido muy clara. Yo he sido bastante crítico con respecto a esa estrategia, pero creo que hay que distinguir 2 aspectos muy claros, ¿no? El tráfico de fauna, que nace de la costumbre, y ahí viene el tema del profe, que es educación, hay que educar, ¿no?, que es el tráfico donde pues el hombre de la selva se lleva un tucán, una cosa como esta para alegrar su casa, ¿no?, y es un tema de costumbre que tenemos que con educación ir cada vez disminuyéndola más, y creo que ahí el Ministerio de Educación tiene que ayudarnos mucho con estos libritos tan interesantes que los colocas en los colegios nacionales de 6 a 10 años, donde hay lecturas muy pequeñitas, pero muy, además, educativas con respecto a la conservación de la fauna, que los he visto, los he encontrado y me parecen muy interesantes. Hay un trabajo que con el tiempo vamos a ver para diluir el tema del tráfico que nace de la costumbre social, ¿ya? Pero hay otro tráfico, ¿no?, es el tráfico que a mí me preocupa, que es el tráfico que nace en el entorno criminal por motivación económica, es decir, gente que sabe que sacando, no sé, pues, taricayas y poniéndolas en el mercado negro, consigue dinero. Ese es el que nos debe preocupar, y sobre eso la estrategia no puede nacer, en teoría, del ámbito administrativo. El ámbito administrativo lo que va a hacer es proveer información, pero ahí es donde los operadores digamos, de investigación criminal tienen que ponerse las pilas. Ahí es donde nuestra fiscalía, la policía, tienen que primero nutrirse de información, conocer el sistema, saber cómo es el negocio, ubicar, ¿no?, utilizar mucha inteligencia en esto para ubicar estos puntos focos, estos focos rojos, perdón, estos puntos de calor donde encuentras este tipo de economías informales, y hacer seguimiento para combatirlos con esta nueva propuesta que está planteando el congresista de Belaúnde, que me parece interesantísima, utilizar nuevamente la metodología de la ley de crimen organizado, y por eso está incluyendo este delito en la ley de crimen, para utilizar esas técnicas de investigación que, como hace un momento les mencionaba, sirven para tala y para minería. Pero distinguiendo estos 2 fenómenos, estamos avanzando algo, ¿no? Pero si no los distinguimos, si todos seguimos pensando que la fauna vamos a resolverla desde el control, es decir, cada puesto de control, ver si están llevando en una java animalitos, eso no lo vamos a resolver así. Y ha pasado desapercibido, no porque no sea importante, sino porque además el Perú en los últimos 5 o 6 años ha tenido problemas mucho más serios, ¿eh? La minería y la tala han sido arrasadoras. Entonces, un problema tan importante como el tráfico de fauna ha pasado desapercibido porque ha habido dos tipos de crímenes mucho más fuertes. Entonces, yo creo que ahora estamos entrando en un escenario distinto donde vamos a evaluar este nuevo escenario de criminalidad con el tema de tráfico de fauna, además con el apoyo mucho de la sociedad civil, para ver cómo encaminamos las mejoras desde el Ejecutivo,
¿no? Para trabajar estos temas. Con eso me quedo, Patrick. Espero de repente algunos comentarios más. Muchas gracias, doctor Guzmán. María Elena. Gracias, Patrick. Lo que estaba reflexionando un poco es que, ¿cómo es este dicho? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, todos estamos desesperados por reactivar la economía. Entonces, reactivemos la economía como sea, ¿no? O como le hablan a la nueva normalidad, pero una nueva normalidad basada en los mismos patrones anteriores, ¿no? Entonces, acá es importante, sabemos que hay mucha más presión en el bosque. La gente ha migrado, ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos comprobado, pero es una migración inversa. Ya no era de las zonas rurales a la capital a las zonas rurales. Entonces, evidentemente ahora el precio del oro está mucho más alto que inclusive que el precio de la cocaína. ¿Qué alternativas les vamos a dar para toda esta presión que va a venir sobre el bosque? Entonces, efectivamente necesitamos como dices, dos caras de una misma moneda. Por un lado, fortalecer el sistema de control y vigilancia y hacer una fiscalización en serio. No que los toman presos un día y a los 5 días se los libera, ¿no? Y eso no solo es el tema de bosques, es en todo el tema que vemos diariamente. Pero entonces, por un lado, esa es una cara, pero la otra cara es qué alternativas les damos que sean sostenibles y también rentables, sostenible ambientalmente, sostenible económicamente. Como lo mencionaba el doctor Durayani, el tema de las carreteras. Nuevamente, entramos en otro dicho, medias verdades, ¿no? Las ONGs en contra de las carreteras, y no necesariamente es eso. Yo he aprendido de mis amigos economistas por muchos años que las carreteras son, como le dicen, las venas, ¿no? de un cuerpo que necesita, ¿no? Para que circule la sangre y pueda ser sano un sistema. Pero tienen que ser carreteras inteligentes, unas carreteras donde no destruyan tu valor, sino donde incremente, unas carreteras donde no faciliten, ¿no? Y ahorren el tiempo de los ilícitos, sino más bien unas carreteras para quien lo hacen. Entonces, esto es algo importante ahora que todos estamos corriendo en la reactivación. 1 minuto, reactivación, pero ahora sí hagámoslo bien, hagámoslo de forma inteligente, ¿no? Como le llaman el smart growth, que no es un tema ambiental, no es un tema de ONGs, es un tema de inteligencia, de hacer el desarrollo basado en ¿qué? En ciencia y tecnología, ¿no? Y con mucho gusto invito a todos los que están acá en el panel, especialmente cuando regrese para Perú, Mar, a todos a las estaciones biológicas que tenemos en este transecto de biodiversidad tan impresionante de los Andes amazónicos, Huayquecha, Villa Carmen y los amigos de Madre de Dios, porque hay algo que sí es básico para los congresistas, para todos los que estamos sentados en Lima. Tú no proteges lo que no amas y tú no amas lo que no conoces. Si no han conocido qué significa talar un árbol, talar una hectárea, no lo has convivido, ¿qué vas a proteger? Y eso sí coincido, yo felizmente no soy abogada, ¿no? Pero para poder instrumentar y pensar cómo registrar un ecosistema tan valioso, han tenido que estar allá, han tenido que conocerlo, entender las dinámicas, ¿no? Entonces, y yo solo quisiera terminar con un tema de la importancia, hablaba de tráfico, de pensar, a ver, de qué es este delito, ¿no? Y conversando con Humberto, con Sidney, los directores también en ACA, me decían, esto hay que tratarlo como un crimen organizado, ¿no? ¿Quiénes están detrás? No es que yo voy y compro, alguien está detrás de toda esta cadena. Entonces, por un lado tiene un tratamiento de ese estilo, pero por otro lado, nuevamente, necesitamos información de campo, necesitamos información de los que están allá. ¿Y quiénes son los que están allá? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sociedad civil, las organizaciones de base. Entonces, tenemos que generar información y ya no tenemos excusas, señores, ahora menos que estamos súper tecnológicos debido a la pandemia, de que no hay información, que no tenemos tecnología, hay. Entonces, ya los congresistas no deben pensar en el corto plazo de que yo quiero mi voto, entonces si tú quieres carreteras, te hago una carretera para que me den los votos. Ya no tenemos esa excusa de que no sabía. Ahora la información está a un clic con el dedo en Google o buscando cualquiera que estamos a disposición para poder entregar información. La inversión tiene que estar basada en decisiones espaciales del espacio, de una decisión inteligente. Creo que este es el momento oportuno en esta reconversión, en este crecimiento que tenemos que entrar nuevamente, pero que sea un crecimiento ordenado e inteligente. Gracias, Patrick. Muchas gracias, María Elena. César. Sí, no,
también para ser breve, porque ya Marilena también ha dicho muchos de los argumentos que quería decir. Pues, en el tema de articulación, bueno, la experiencia de sociedad civil siempre ha sido de ser articuladora, ¿no? O sea, de poner sus capacidades al servicio del Estado y también de los privados, ¿no? Hay iniciativas como el EITI, por ejemplo, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, o RIMAI, ¿no? Que es esta iniciativa para tener una visión de una minería sustentable al 2030, donde obviamente hay un interés de coordinar. El reto está en qué paso ambicioso vamos a seguir, ¿no? ¿Qué arreglo institucional vamos a acordar? Finalmente, tomar un riesgo, y ahí unido al tema electoral que nadie quiere asumir. O sea, lo cierto es que, como planteaba Marc, quizás vamos a tener una mirada muy pesimista en el contexto, pero el contexto del COVID y esta situación enrarecida de la política no va a dar oportunidades a estos temas si es que la sociedad civil no lidera y lo plantea en la agenda pública, ¿no? El problema de la reforma política que no ha terminado de darse en los partidos políticos permite lo que ha dicho Julio con respecto a la falta de transparencia y el link entre la política y la corrupción, y obviamente los delitos ambientales y el crimen organizado, ¿no? Entonces es algo que va a tener que estar en la agenda, y creo que organizaciones como Asociación Civil Transparencia lo están colocando, entre otras, porque debemos empujar, que está conectado a esta problemática, ¿no? Con respecto al tema estoy de acuerdo con lo que han mencionado con respecto al tema de tráfico de fauna, tanto Marilena y Julio. Yo no es que esté pensando en clichés ni en conceptos, pero yo hablaría con respecto a la minería en una trazabilidad minera, ¿no? Así como es una trazabilidad de los bosques, también debería haber un proceso de trazabilidad minera para poder identificar de dónde viene y hacia dónde va la minería, cuáles son los beneficiarios finales y reales de la actividad minera, pero no estamos hablando de la gran actividad, sino de la pequeña o artesanal, ¿no? Porque al final son simplemente testaferros o una imagen que encubre realmente un circuito económico y social que el Estado no tiene ningún control, ¿no? Si uno podía identificar en ciertos momentos de la cadena de la producción minera de ese nivel quiénes son los que están tomando el control, o finalmente quiénes son los que se benefician, creo que, como decía Marc, ¿no? O sea, si el Estado quisiera, esto ya se hubiera detenido, ¿no? Entonces, ya, como decía María Elena, ya tenemos inteligencia, lo que necesitamos es aplicarla, ¿no? Yo creo que igual pasa con el tema de tráfico de fauna, ¿no? Todos estos delitos están asociados de alguna manera con el narcotráfico, con la tala ilegal, con la minería ilegal, porque se van a beneficiar una de otra, ¿no? Entonces yo creo que si no hay un tratamiento integral, es muy imposible que los operadores de justicia, tanto la Procuraduría como la Fiscalía, como los propios jueces, tengan las herramientas suficientes, porque dependen técnicamente de otra autoridad. Entonces, sin una articulación de estos actores, si no dialogan, si no generan inteligencia común, la verdad que yo veo muy difícil que podamos tener esas propuestas que mencionaba Marc para que los partidos políticos puedan llevarlas a cabo. Y bueno, para terminar, discúlpeme que me extiendo un poquito más, Marc hablaba sobre el tema de hidrovía y ciertamente ratifico lo que decía María Elena, no es que la sociedad civil esté en contra de las inversiones, al contrario, queremos inversiones sostenibles, pero a veces acá en el Perú se hace, a veces decíamos de broma, camisea como sea, ¿no? No, o sea, tienen que cumplirse ciertos estándares ambientales y sociales para que las cosas tengan un elemento multiplicador de manera positiva, ¿no? Y entonces, no es por el proyecto de hidrovía, que en realidad no fue una decisión de sociedad civil que esté detenida, sino que es la propia autoridad que se da cuenta que faltan informes toxicológicos, o de una carretera, por ejemplo, ¿no? Que se fragmenta el estudio de impacto ambiental, ¿no? Son temas de problemática que en realidad encierran una voluntad por no hacer bien las cosas, por facilitarlas y sin tomar en cuenta el costo ambiental y social que puede traer años después, ¿no? No me extiendo más. Gracias, Patrick, por el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Tenemos tiempo para una última ronda, pero de respuestas un poco más cortas, si es posible. Estamos tomando unas preguntas del Facebook. La primera es para Marc. Marc, hablaste de
que CERFOR no debería ser el competente para el tema de tráfico de especies, tráfico de fauna. La pregunta es, ¿se requiere un ministerio forestal? ¿Qué agencia se podría encargar de ver el tema de tráfico? No tuviste tiempo de hablar de minería ilegal, no sé si quieres añadir algunas reflexiones. Y hace poco publicaste un artículo en Actualidad Ambiental en el que reflexionaba sobre por qué en el Perú, en el manejo forestal, es más rentable ser ilegal que ser legal. No sé si nos puedas contar un poquito más sobre eso. Sobre el tema de fauna, yo quería añadir simplemente que la mejor forma de defender la fauna es evitando la deforestación. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener presente. O sea, se habla poco de la fauna, no se sabe bien qué hacer, pero la verdad es que si conseguimos frenar la deforestación, ya estamos dando espacio para la fauna. Y de otra parte, creo muy importante estimular más facilitar más la investigación científica. Cada vez que un gringo descubre un monito nuevo, todas las lámparas se encienden en el mundo entero, Facebook habla de eso y los mismos peruanos comienzan a interesar. Caramba, teníamos ese bicho que es único en el mundo, estaba aquí. Entonces, y hay que facilitar la investigación científica, que es algo que lamentablemente el CERNAMP, el propio MINAM no acostumbran facilitar. Pero, ahora, si la fauna ha sido maltratada desde siempre, desde el primer servicio forestal y de caza que se creó en el año 63, la Dirección General y de Fauna que yo dirigí, la fauna siempre fue el último rinconcito de la administración, como antes lo eran los parques. El único momento en que los parques han comenzado, las áreas protegidas, a desarrollarse bien fue con la creación del CERNAMP. Hasta ahí no iba bien. Era una lucha constante y si sobrevivieron muchas áreas protegidas fue gracias a las no gubernamentales. Entonces, yo sí creo que la fauna necesita su propia legislación independiente de la ley forestal. Es otro tema, porque hay fauna en el mar, hay fauna en el desierto, en la puna, no es un problema relacionado a bosques. No totalmente. Y en segundo lugar, necesita su propia institución. Yo veo un pequeño servicio de fauna dentro del Ministerio del Ambiente, al lado del CERNAMP y al lado del CERFOR, que si el CERFOR en el futuro va a ocuparse de cuidar de los bosques para sus servicios, para brindar servicios ambientales, su mejor lugar es el Ministerio del Ambiente. Y la parte de madera, esa puede quedar en agricultura. No hay problema. La reforestación no difiere en nada de sembrar palma aceitera o cacao, es lo mismo. Entonces, lo veo así. Es simplificado, he escrito cosas bien más complicadas sobre eso. ¿Por qué no es rentable? No es rentable porque el manejo forestal en las condiciones actuales tiene que competir con la informalidad. Si entre el 60 y el 90% de la madera es ilegal, ¿cómo puede alguien hacer dinero tratando de ser legal y cumpliendo 1001 detalles para ser sustentable? Y además hace eso para proteger los servicios ambientales, que es función del Estado. El empresario maderero no está ahí para generar servicio ambiental, está ahí para producir madera. Entonces, por eso creo que hay que revisar la legislación forestal. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Luroiani. Para el doctor Julio Guzmán. En el Perú, en el mundo, anualmente el valor del tráfico ilegal de especies alcanza los 19.000 millones de dólares, según la UNEP e Interpol. El tráfico de especies, además, en el Perú, desde el año 2000 se han confiscado 80.000 animales que fueron víctimas del tráfico de especies. ¿Podría ampliar un poco? Comentó el doctor Guzmán la iniciativa del congresista de Belaúnde
creo que va en la línea de convertir el tráfico de especies en un delito de crimen organizado. ¿Qué ventajas, hacia dónde está yendo ese proyecto y cómo es que podemos apuntalar desde un punto de vista legislativo la lucha contra este delito? Bien, a ver. Ya en el Perú, la ley de crimen organizado contempla la posibilidad de investigar con estas reglas, ¿no?, las reglas de investigación de organizaciones criminales, a 2 delitos ambientales, que son la tala, en sus modalidades de bosque y comercio, y la minería ilegal en todas sus modalidades, porque la minería ilegal tiene un tipo básico, pero además tiene tipos conexos. Y nos hemos percatado que en la práctica, ¿no?, este gran problema que tenemos en la investigación del tráfico de fauna se reduce a dos escenarios, 2 dimensiones que están claramente marcadas. El tráfico que se da por costumbre, ¿no?, social, la población está acostumbrada, y es la que debemos corregir con educación. Pero hay otro, que es el otro fenómeno, que es el fenómeno criminal, es el tráfico por dinero, el tráfico que va a generar dinero ilícito. ¿Cómo utilizar la ley de crimen? Hay un proyecto del congresista de Belaunde que plantea algo muy sencillo, es incorporar el delito dentro de la ley de crimen organizado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que puedes utilizar las reglas del crimen organizado. Y adicionalmente, utilizando las reglas del crimen organizado, originas que se utilicen el tipo organizativo en la investigación, es decir, investigas por tráfico de fauna y el delito organizativo, que es organización criminal. Pero eso te da chance a utilizar la ley de colaboración eficaz. Entonces hay mecanismos para develar lo que ahora no podemos develar. Hoy en día se investiga un acto al que estuvo transportando, ¿no? Y el Ministerio Público pide las sanciones de siempre, ¿no? Y casi siempre terminan con procesos bastante cortos, como las terminaciones anticipadas, donde hay un acuerdo de pena, casi siempre suspendida, y digo casi siempre porque creo que el 98% de los casos tienen esta suerte. Entonces, eso que se quiso con la norma al agravarla, ¿no?, que era disuadir con el mandato de que te puedes ir a la cárcel si cometes un delito de este tipo, porque además afectas bienes, estos son los bienes jurídicos de todos, no es un bien jurídico personal, es un bien jurídico de todos, no cumple su función. Entonces, llevar este delito a la ley de crimen organizado me parece lo más apropiado, porque vamos a permitir utilizar y por fin develar organizaciones criminales que existen. No es que no existan, existen, el problema es que no las podemos detectar, porque necesitamos de estas herramientas propias de la ley de crimen organizado. Y antes de dejarte, quería robarte un minuto porque me resultó interesante esta propuesta que se hace sobre reducir los costos de la formalidad, porque en el Perú ser formal es mucho más caro que ser informal. Pero eso es cierto. O sea, yo creo que ahí estamos apreciando mal el tema. Siempre la informalidad o la ilegalidad va a ser más barata que la formalidad. Y yo creo que hay que tener claro eso, ¿ya? Porque creo que el mensaje no es, sí es cierto, hay que abaratar los costos, pero siempre la ilegalidad y la informalidad van a ser más baratos. El problema es cómo hacemos más cara la informalidad. Yo creo que ahí está el secreto y ahí apuntaba un poco los dispositivos de lucha contra la criminalidad. Es decir, ¿es más barato y meter tu draga al río sin autorización? Por supuesto que es más barato. No he pedido autorización, no tengo estudio de impacto ambiental, no tengo nada, meto mi draga. Pero ¿cómo yo hago más caro esto para que la gente finalmente se disuada de ese comportamiento? Te destruyo la draga. Vuelves a entrar, te vuelvo a destruir la draga. Y así tiene que ser una guerra constante para encarecer la ilegalidad. La idea es esta. ¿Saben por qué? Porque no hay una sola economía donde, bajo la lógica de abaratemos los costos para que la informalidad sea más barata que la ilegalidad. Eso no existe, señores. Siempre la ilegalidad y la informalidad siempre van a ser mucho más baratas que la formalidad y la legalidad. Eso es aquí y en la China. Lo que tenemos que hacer es generar acciones para encarecer la ilegalidad. Y yo creo que ese puede ser quizás el camino que podamos seguir para poder, de alguna u otra manera, contribuir a la disuasión de estos delitos. Con eso quedo práctico. Muchísimas gracias, doctor Guzmán. Una pregunta para María Elena. En los últimos años, las tecnologías se han abaratado. ¿Cuáles son las últimas tendencias? ¿Hacia dónde vamos en términos de tecnología y la implementación de ella para el control, monitoreo del bosque? Gracias, Patrick. A ver, efectivamente, ahora ya no utilizan cometas los chicos, ahora utilizan drones, ¿no? Todos utilizan un smartphone, niños de 6 años mucho mejor que nosotros. La tecnología ha llegado y es para quedarse, y cada vez más, como lo bien mencionas, va a ser mucho más fácil acceso
no solo acá en la capital, sino también en las zonas rurales. Y lo que más bien las tendencias un poco marcan la idea de entrar a todo lo que llaman el machine learning, ¿no? De cómo las computadoras entran a procesar muchos más datos y hacen el trabajo por nosotros, ¿sí? A utilizar la nube, ¿no? Llevar todos estos datos y poder detectar el comportamiento y las dinámicas con mucha más precisión, ¿sí? Donde vamos a tener la posibilidad de poder entender, monitorear hasta un árbol, ¿no? Inventariarlos y poder saber ese comportamiento, y no solo en términos de monitoreo contra las amenazas, sino en general en monitoreo de las dinámicas de la biodiversidad, no solo en términos de bosque, también estamos hablando de los recursos hídricos, ¿no? Entonces acá vamos a tener el reto de cómo acompañamos eso, qué tan preparados vamos a estar para poder entender, ¿no? Todos estos lenguajes y poder utilizarlo. Pero nuevamente, algo que siempre repito, la tecnología lo que nos permite es la inclusión, ¿sí? Hoy por hoy una mujer puede utilizar un dron y ser defensora de su bosque y poder monitorear el riesgo de un talador ilegal o un minero ilegal sin ponerse en riesgo, ¿no? Eso también nos permite la tecnología ser más inclusiva, ¿no? Como teníamos hace poco un proyecto con unas escuelas, donde les donamos unos drones a unos niños y los niños establecieron su sistema de monitoreo. Ellos en la escuela podían monitorear los drones y efectivamente tenía un impacto disuasivo contra el talador, porque podía decir, uy, me están observando, mejor corro, ¿no? Entonces, eso es algo importante que la tecnología también nos está trayendo, la inclusión en este proceso de protección, ¿no? Del bosque, y cuando decimos del bosque es en general del ecosistema. Sí, yo creo que va por ahí un poco. Pero, evidentemente, si quieren saber más, escuchar a la gente de la NASA, a escuchar a los gurús del Google Earth, hacia dónde va, y el map, todo lo que nosotros venimos haciendo, por favor no se pierdan el 27, 28, 29 de octubre, la próxima semana, a las 3 de la tarde, por favor, acompáñenos a la Amazon Tech. Muchas gracias, María Elena. César, hablaste de la Comisión Barrantes, y una de las conclusiones de la comisión es que en el Perú hemos venido tratando de formalizar a los mineros en los últimos 8 años desde una mirada de permisos de operación en el Ministerio de Energía y Minas. Una de las recomendaciones de la comisión es elevar esta lucha contra la informalidad minera a través de una entidad distinta, nueva, con un enfoque multisectorial, multinivel. ¿Cómo ves tú la utilidad de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Barrantes de cara a un mejor sistema de formalización o de represión contra la minería ilegal? Mira, yo tenía oportunidad de escribir un artículo justamente sobre este componente de la formalización minera, porque hay muchas sugerencias y propuestas muy interesantes, y en este capítulo en especial creo yo que apuntan a lo que mencionaba Julio, y que Marc lo menciona también en su exposición, es cómo vincular no solamente el derecho, porque este no es una solución de arreglo institucional y de normas, que es el problema que hemos caído en los 20 años de procesos de formalización minera, porque este último es del 2012, pero han habido procesos de formalización minera en la década, a inicios del 2000. Entonces, todos ellos han fracasado porque los arreglos institucionales no han estado claros en función a los incentivos. Y el asunto pasa porque no ha habido una gran inversión desde el Estado para que el funcionario público, desde el Ministerio de Energía y Minas o de los gobiernos regionales ahora, asuman su responsabilidad o asuman una mayor capacidad para poder llevar a cabo el proceso de formalización minera. O sea, de lo que se decía de 70.000 primeras declaraciones iniciales de pedidos de formalización minera, ¿cuántos tenemos ahora, a la fecha, ya formalizados? Ni siquiera el 10%. Ni siquiera, creo yo, llegamos al 2%, ¿no? Entonces, no están claros los incentivos, ¿no? Y el informe señalaba muy bien que hay que generar ciertas condiciones para que ello se dé. Yo no apuntaría necesariamente a que haya una institucionalidad que pueda encargarse de ello si es que no tenemos la inteligencia previa, ¿no? Como por ejemplo el dato de esta relación entre la minería ilegal en Amazonía y su relación con las actividades económicas en la costa y en la sierra. Por ejemplo, el tema de si no analizamos una propuesta de trazabilidad minera. Por ejemplo, si no analizamos primero
el efecto pernicioso de la formalización minera con respecto a que simplemente con una declaración inicial tú puedas seguir operando. Entonces hay una serie de elementos que hay que analizar previamente para tener un diagnóstico y poder tomar ciertas decisiones, como lo decía Marc, de manera sumamente pragmática. Porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a demorarnos 2 o 3 años en construir una institucionalidad que a la postre no tenga las herramientas suficientes para atacar los problemas en el campo, ¿no? Eso tendría que aportar, Patrick. Más bien, muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Con esto damos por cerrado esta etapa de la discusión. Yo quería, antes de cerrar, va a ser muy difícil hacer un resumen de los distintos temas que hemos discutido y se han planteado esta noche, pero haré el intento de por lo menos esbozar 4 grandes líneas de trabajo, digamos, futuro, y que ciertamente vamos a tomar en cuenta desde el proyecto Prevenir. La primera es que, sin duda, la pandemia ha acentuado y agravado el número de delitos ambientales en la Amazonía. Estos no se han visto reducidos, aun cuando ha habido una situación de cuarentena, ¿no? En realidad, las economías ilegales han sido, lo ha mencionado César, un refugio para familias en condición de pobreza o en búsqueda de algún acceso a capital inmediato y rápidamente cobrable. El precio internacional del oro, no hemos podido discutir mucho de minería, pero sin duda ha sido un gatillador de actividades ilícitas más graves en la Amazonía peruana. Nosotros podríamos también suponer, y eso creo que también lo hemos debatido, que el impacto de los delitos ambientales sobre los ciudadanos es algo lejano, que se percibe como, bueno, decía Marc, se percibe como un lugar remoto, ajeno, exótico, la Amazonía, cuando en realidad nos concierne a todos y nos afecta a todos, ¿no? Y los delitos, el impacto de los delitos se traduce no solo en deforestación, en envenenamiento con mercurio de los ríos, pérdida de servicios ecosistémicos, de lo que habló Marc, corrupción, entre otros males sociales que todos conocemos. Combatir los delitos, entonces, no es una responsabilidad únicamente del Estado peruano, nos concierne a todos como ciudadanos. Un tercer nivel, creo, de discusión es que es necesario que la lucha contra los delitos ambientales, con los impactos tan graves que hemos discutido esta noche, se haga y se inserte en la agenda pública nacional. Consideramos que todavía hay un esfuerzo importante para asegurar que nuestros representantes, los aspirantes a representarnos en las próximas elecciones, hagan suya la lucha contra estos delitos. Y eso exige mayores recursos, mejorar la institucionalidad, trabajar la interoperabilidad. De nada sirve, nos decía María Elena, que cada región y cada ministerio tenga una plataforma cuando éstas no pueden comunicarse una con la otra, ¿no? Y a nosotros los ciudadanos nos conmina a ser mucho más alertas de los impactos ambientales que nuestras decisiones de consumo pueden tener. El ejemplo más claro es, por un lado, el COVID y la amenaza de zoonosis, pero también los celulares. Ya está demostrado de que en varios celulares hay muestras o trazas de oro ilegal. Entonces, esto nos lleva a motivarnos de qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos en esas decisiones de consumo que hacemos todos los días. Y finalmente, lo decía también María Elena, la lucha contra los delitos ambientales es multinivel. No basta enfoques parcializados o aislados para enfrentar los retos de unos delitos que son en suma transnacionales, vinculados a redes de corrupción, de lavado de activos, de tráfico y trata de personas. Entonces, esto también nos lleva a discutir el rol de estos delitos transnacionales, el reto de los compradores internacionales, que finalmente son quienes mueven también la demanda y el precio de estos recursos. Quiero cerrar repitiendo un poco lo que cerró, la forma como cerró el profesor Duroiani esta sesión, esta conferencia. No hay nada imposible, nos decía el doctor Duroiani, hay que ser ambiciosos, pero hay que tomar acción. Creo que el llamado a la acción, al poder de los ciudadanos, es importante. Todos creo que soñamos con esta revolución que es necesaria para luchar contra estos delitos ambientales, con todo lo que eso implica. Es un cambio de paradigma y el sueño de todos nosotros
desde la posición en la que estemos, es una Amazonía verde, una Amazonía sin mercurio, una Amazonía donde los pueblos indígenas sean dueños de su decisión y las tomen de manera informada y sean dueños de su destino. Yo quería terminar dándole las gracias muy especiales al señor Jim Thomas, al director de misión de USAID. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, al doctor Duroyani, a María Elena Gutiérrez de ACA, César Gamboa de DAR y al doctor Julio Guzmán del Ministerio del Ambiente. Ha sido un placer y un gusto poder discutir estos temas. Han quedado muchos temas sobre la mesa y quiero invitarlos en ese sentido a acompañarnos. Este es el inicio de una conversación. Vienen 4 webinars muy interesantes en las próximas semanas y aprovechando un poquito el espacio que tenemos esta noche, invitarlos el 5 de noviembre a nuestra siguiente sesión que se denomina Amazonía y Política hacia un marco nacional de lucha contra los delitos ambientales. Básicamente lo que vamos a discutir en esa sesión, y tenemos ahora el flyer para que lo puedan ver todos, en esa sesión vamos a discutir cuál es el corsé o la infraestructura legal que necesitamos para generar esos espacios de articulación entre los distintos niveles en el Estado peruano, que es una de las apuestas del proyecto Prevenir. Si quieren saber más, por favor, sintonicen es a través de esta misma plataforma el 5 de noviembre en esta segunda sesión del taller. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Sabemos que es una jornada larga, pero esperamos de que haya sido útil e interesante para todos ustedes. Cuídense mucho, no bajen la guardia con la pandemia. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.